Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. En el día de hoy hablaremos sobre cinco errores que se cometen típicamente alrededor del tema del bautismo en agua. Así que no se mueva porque esto va a estar muy interesante. Error número 1, la regeneración bautismal. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado, ese se salva. Pero, ¿y si creo y no me bautizo? No, el Señor dijo, esto más esto es igual a esto. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué? ¿Y ya? ¿Nada más? No sentí nada especial. ¿Y qué quería acaso? ¿Fuegos artificiales? Y es que es clarísimo, mi hermano querido. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 nos enseña que somos salvos única y exclusivamente por gracia, no por obras que hubiésemos hecho para merecer la salvación, ni siquiera el bautismo. No es por nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación, es un mérito único y exclusivo de Cristo. La salvación sí es por obras, pero por las obras de Él, de Jesús, no las nuestras. Romanos en el capítulo 3, verso 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y es que es clarísimo, lo vemos en el ladrón de la cruz. El Señor mismo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que este hombre no se había bautizado. Y alguno podría decirme, tal vez fue bautizado por Juan. Pero el bautismo de Juan no era exactamente el mismo bautismo que practicó Jesús. Además de eso, este hombre, si se hubiese bautizado para el arrepentimiento, no habría sido ladrón, no tendría por qué estar ahí crucificado. Definitivamente este hombre no era un cristiano, ni siquiera era un creyente en Jesús. Sin embargo, al creer, estando en la misma condenación de Cristo, Cristo le promete el paraíso sin necesidad de bautismo. Y es que Pablo explícitamente separa el concepto de salvación al de bautismo. 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no haga vana la cruz de Cristo. En casa de Cornelio, los que estaban allá fueron llenos del Espíritu Santo, lo que es una evidencia clara de su salvación, porque nadie puede tener el Espíritu Santo si no es salvo, y sin embargo no habían sido bautizados todavía. Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, pero usted no ha tomado en cuenta 1 de Pedro 3:21, ahí dice que el bautismo salva. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¡Exacto! Pedro está diciendo claramente que el bautismo no salva. Dice, ahora nos salva, pero no porque nos limpie de pecados, sino apenas como la aspiración, como la evidencia pública de la conciencia que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. De hecho, desde la sintaxis griega es imposible atribuir al bautismo un poder regenerador en este versículo bíblico, como creen nuestros amigos unicitarios. No se puede. El énfasis del texto está en que el agua no regenera, que el acto físico no salva. El énfasis está en que el acto físico es apenas una evidencia de la salvación. Eso se llama un genitivo epexegético. Ya, sin palabrejas. En pocas palabras, Pedro no está hablando tanto del acto o el rito, sino de cómo el rito evidencia el nuevo nacimiento. De hecho, todo eso lo podemos comprobar fácilmente leyendo el versículo anterior, 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. ¿Se dan cuenta de lo extraño? ¿Salvadas por agua? El agua no las salvaba, es decir, la mayoría de las personas que se murieron en el diluvio, por no decir todos, se murieron por el agua. Y Noé y su familia no se salvó por el agua, se salvaron por la gracia de Dios. ¿Pero a qué se refiere? A que su salvación fue consecuencia del anuncio, del aviso, del diluvio. Por eso dice fueron salvadas por agua. No fue el agua la que salvó a Noé. Así como no es el agua del bautismo la que salva a los creyentes. Pero sí es una evidencia, es una muestra, es una exigencia de una buena conciencia delante de Dios. Quien se bautiza ha sido salvo. Es así de sencillo. Número 2, la fórmula bautismal.
todos los bautismos en la Biblia fueron hechos en el nombre de Jesús, es decir, invocando el nombre de Jesús. Cada vez que la Biblia dice algo, hacedlo en el nombre de Jesús, es decir, invocando el nombre de Jesús. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Un momento, pastor, un momento. ¿En el nombre de cuál Jesús? ¿De Bar Jesús? ¿De Jesús el compañero de Pablo? ¿En el nombre del Señor Jesús? ¿O en el nombre de Jesucristo? ¿O en el nombre solo del Señor? Al fin, ¿de cuál? ¿De cuál? Ya me confundí. ¡Sáquenme a este trinitario hereje de aquí! Seguimos con nuestros amigos unicitarios y sus errores obvios. Al negar la Trinidad, pues terminan cayendo en otros errores, como precisamente el hecho de que creen que el bautismo salva, o el hecho de que creen de que la fórmula bautismal es solamente en el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice algo diferente. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Sí ve que es un solo nombre? En el nombre uno solo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, de Jesús. ¡De Jesús! El griego es eis ho onoma, que significa hacia adentro del nombre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, era una terminología legal muy común en la época de Israel. Lo que está haciendo referencia no es a tres personajes que con cada uno de sus nombres se debe bautizar, sino más bien bajo la autoridad de estos tres se está bautizando. Se usaba ese tipo de expresiones en contratos legales, en representaciones oficiales, en comisiones de poder. Es decir, no significa pronunciar cada uno de los nombres, sino bajo la autoridad de estas personas. Eso significa en el nombre. No es que el Espíritu Santo sea un nombre, el Padre sea otro nombre y el Hijo sea otro nombre, sino que realmente ellos tienen la autoridad. El nombre es la autoridad de Dios, de las tres personas de la Trinidad. Bajo esa autoridad es que se debe bautizar. Por eso la fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos siempre aparece ser el nombre de Jesús. No. En el libro de los Hechos aparece literalmente sobre la base de Jesús, es decir, en el griego epito onoma Yesou, a la autoridad del Señor, esto onoma tou Kyrios, y en representación de Jesús, en to onomai Yesu. O sea, siempre se utiliza una fórmula diferente, o sea que no es una fórmula, no es una fórmula. Lo único que quiere decir el libro de los Hechos es que bautizaban como Jesús les mandó que bautizaran, ¿sí? Porque si fuese una fórmula diría siempre y lo bautizó o fue bautizado en el nombre de Jesús o de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué usa diferentes formas? Pues porque no está hablando de una fórmula. Es que Mateo 28:19 seguramente es un texto espurio. Fue agregado muchos años después por esos trinitarios malvados. Todos los textos que tenemos, del texto recibido, incluso del texto crítico, contienen Mateo 28:19. Todos. Es decir que es una interpolación, que es un texto que no debería estar ahí, no tiene el más mínimo sentido real. Los textos incluyen todos Mateo 28:19. De hecho, las citas de los padres de la iglesia anteriores al concilio de Nicea también incluyen Mateo 28:19. De hecho, la Didache, un libro escrito antes del libro de Apocalipsis, que por poco entra en la palabra de Dios, era muy usado en aquel entonces, sin embargo, pues no podemos considerarlo revelación divina, pero es un libro muy cercano a cómo era que vivían los cristianos. Dice esto: en cuanto al bautismo, bautizad así. Después de haber dicho estas cosas, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Didache 7:1. Sí, señores. Pero entonces me dirán, en agua viva. Y ahí vamos al número 3. Bautismo en agua viva. La única forma de que usted se vuelva a bautizar nuevamente es que usted en su antigua denominación se haya bautizado en una piscina, ya que este bautismo no es válido. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Se lo llevó el río! ¡Se lo llevó el río! ¡Cójanlo, que se nos fue! ¿De verdad Jesús ordenó bautizar en agua viva? Miremos lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pensemos en esto, tenemos 3,000 personas en Jerusalén, en el templo, están ahí, todos alrededor. Inmediatamente después de que reciben la palabra son bautizados. ¿Cómo fueron bautizados? ¿Dónde estaba el agua viva? El río Jordán quedaba lejos del templo. No era tan fácil como entrar todos ahí mismo al río Jordán.
Pensar que 3.000 personas al mismo tiempo se fueron todas para el río es bien difícil. Lo que pasa es que los judíos tenían unas piletas, unas piscinas artificiales ahí de purificación. Tenían decenas de ellas excavadas, que no eran agua viva, eran piscinas, más o menos entre 30 y 50 alrededor del templo. En esas piletas posiblemente fueron los bautismos. Pero no es la única evidencia. Hechos 16:33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí está hablando del carcelero de Filipo. Están en una cárcel. Pablo y los demás presos no se escapan pese a que las puertas se abren. Este hombre acepta a Cristo, recibe la promesa de que será salvo él y toda su casa, e inmediatamente todos se bautizan. ¿Dónde? ¿Dónde? Estaban en una cárcel, era de noche, ¿se iban a ir por un río? Efectivamente no, tenían generalmente en esos lugares grandes cantidades de agua almacenadas donde posiblemente se bautizaron. Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Dónde estaba Pablo? En la casa de Ananías. Estaba ciego. Inmediatamente le cayeron las escamas de los ojos, fue bautizado. ¿Se fue para el río con Ananías? ¿Paseo de olla? No lo creo. Hechos 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cierta agua. Esa palabra cierta es la palabra teis, que significa un poco de agua. Si bien descendieron, lo que quiere decir que podían sumergirse hasta cierto punto, Felipe y el eunuco etíope, lo cierto es que no era una gran piscina, tampoco era un río, simplemente dice cierta agua. Si hubiese sido un río, el eunuco etíope hubiera dicho acá hay un río, o acá pasa el río, no sé, hubiera dicho el nombre del río, pero no, acá hay agua, cierta agua, un estanque con agua. Inmediatamente fue bautizado. Ahí no hay agua viva, definitivamente. Pero también la Didache, pese a que dijo bautizada en agua viva, también hace alguna aclaración al respecto. Pero si no tienes agua viva, bautiza en otra agua, y si no puedes en agua fría, entonces en caliente. Didache 7:2. ¿Se dan cuenta que la forma en este sentido es lo de menos? Si no puedes en agua viva, bueno, en agua estancada, no importa. Era como una recomendación, ¿sí? Pero no era nunca una obligación, en ningún sentido. Justino Mártir dice, en cualquier agua disponible. Y Tertuliano afirma, toda agua es apta para el bautismo. Número 4, el rebautismo. La iglesia recomienda, si tú quieres bautizarte, si tú quieres volverlo a hacer y por lo menos formar parte de la iglesia otra vez, tienes que volverte a bautizar, mejor dicho. Porque dice la palabra de Dios que lo que se escribe abajo, se escribe arriba. El siguiente, yo te bautizo. ¡Juancho! ¡Otra vez usted aquí, Juancho! Gracias, pastor, gracias. Sí, otra vez yo, pero esta es la última vez que me bautizo, se lo prometo. Ya me he bautizado 5 veces, pero ya hasta me dicen Aquaman. pero ahora sí, no me vuelvo a bautizar, a menos que me vuelva a equivocar. Hay personas que se bautizan más de lo que se convierten, o se convierten más de lo que se bautizan. Bueno, no sé, pero se convierten y se bautizan cada 8 días, hermano. No. El bautismo es único e irrepetible. La palabra de Dios dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia solamente presenta un solo caso de rebautismo. En Hechos, capítulo 19, verso 1 al 7, donde unos discípulos de Juan solo conocían el bautismo de Juan, no conocían a Jesús, no conocían al Espíritu Santo, no sabían nada realmente. Así que ellos van a tener que aceptar a Jesús y por lo tanto se bautizaron porque no tenían conciencia de qué habían hecho en la época de Juan el Bautista. Además, el bautismo de Juan era diferente al bautismo de Jesús. Por eso ellos fueron bautizados ahora como Jesús mandó que fuesen bautizados. ¿Qué se necesita entonces para ser bautizado más de una vez? Bueno, que su bautismo no haya tenido fe, que usted no haya creído en nadie, que no haya tenido fe en Jesucristo, obviamente, que pasa a muchos. Esto ya lo estoy hablando desde la perspectiva bautista, no peidobautista, que son aquellos hermanos en Cristo que bautizan niños, pero que pues yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo creo en que debe haber un factor de fe en el bautismo. La Biblia así lo indica, en todos los pasajes bíblicos. Así que debe haber fe, debe ser en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y pues si ha sido bautizado en alguna secta, como los Testigos de Jehová, o evidentemente como los unicitarios, pues necesita ahí sí un verdadero bautismo. Número 5, el curso bautismal.
Llegamos al curso básico número 18 para el bautismo, lo que la Biblia enseña acerca del plan de Dios para la predicación del Evangelio. Hola, pastor, ¿cómo está? Ya estoy listo para bautizarme, cuando quiera. Perfecto, mi hermano, perfecto. Solamente tienes que hacer el curso bautismal, no es más. Primero haces el prebautismal, luego el bautismal y luego el postbautismal, y así te bautizamos. Cada curso dura 6 meses, tiene material de apoyo, videos, tiene su propia producción musical y también tiene un juego de mesa para que aprendas qué es el bautismo. Pero estamos listos, comencemos. Listo, pastor. Por fin completé mi curso bautismal. Ahora estoy listo, estoy listo, pero apúrese que estoy sintiendo algo en el corazón, apúrese, bautíceme. Hay iglesias que le dicen a uno que tiene que hacer un curso completo. Eso es un seminario bíblico, hermano. Hay algunas iglesias reformadas o presbiterianas que hacen cursos de 4 a 10 semanas para poderse bautizar. Otras hacen cursos de 1 o 2 semanas. Otros un pequeño cursito. Yo tengo que admitirlo, cuando me bauticé apenas me enseñaron lo que era bautismo. Yo lo entendí, lo comprendí, había ya creído en Jesucristo y me bauticé y ya. Lo decidí hacer porque quería obedecer el mandato del Señor, eso es todo. Pero hoy en día básicamente usted casi que necesita demostrar que es un teólogo para que en algunas iglesias lo bauticen. Quiero ser claro con esto, no es que un curso de bautismo sea algo malo, no necesariamente. Solamente que pues a veces con esos cursos sí le ponen pues trabas al bautismo. Y lo que vemos en el ejemplo bíblico es que las personas que creían inmediatamente eran bautizadas, así de sencillo. De una vez les explicaban qué era el bautismo y hágale. Pero no hacían grandes cursos, ni seminarios, ni nada de eso. Entonces, ¿cuándo un curso de bautismo se vuelve realmente malo? Pues en primer lugar, cuando se vuelve obligatorio. Cuando le dicen a usted, si usted no hace el curso de bautismos, no lo bautizamos. Pues ahí ya es un obstáculo. El Señor nos mandó a predicar y a que las personas se bauticen, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aunque hay que tener en cuenta que el texto sigue diciendo, más el que no creyere será condenado. No el que no creyere y no fuera bautizado, simplemente el que no creyere será condenado. Pero el que creyere, como cree, por defecto va a querer bautizarse. Además también se vuelve malo ese curso bautismal cuando se convierte en un impedimento para aquel que tiene una verdadera fe. Cuando se hace como un filtro para controlar quiénes son de la iglesia o no. Cuando contradice el mandato bíblico de Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El bautismo no puede reemplazar una fe sincera. El bautismo debe ser algo disponible para todo aquel que cree y no podemos ponerle impedimentos. No es que si no hacemos una salida a piscina no se pueden bautizar. ¿Qué hacemos? No, ni modo. Hasta que no tenga un grupo de por lo menos 20 personas no hay bautismos. ¿Por qué? ¿Por qué nos inventamos esas normas, esos parámetros, esas limitantes? En la iglesia donde nosotros estamos, allí cuando hay una persona para bautizarse, se bautiza. Así no hayan 10 o 15 o 20, se bautiza. Hay uno, pues uno bautizamos. Hay 50, bautizamos 50. Pero uno no puede pensar en que tiene que programar una salida, porque si no hay salida, entonces no hay bautismo. No. Yo me bauticé, recuerdo, en una pileta con muchísimo frío, hermano, por la noche y en una zona a casi 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Qué otros mitos conoce usted sobre el bautismo? Escríbalos aquí. ¿No está de acuerdo conmigo? Arguméntalo aquí bíblicamente, con respeto, eso sí, porque pues, podemos diferir, podemos estar con posturas distintas, pero con mucho respeto, ¿o no? Tenemos derecho a diferir, tenemos derecho a disentir. Muchas gracias por haber estado con nosotros, los leo en la caja de comentarios. Recuerde que tenemos videos los martes, los viernes y los domingos aquí, en Biblia Libre.